Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva clase de literatura latinoamericana. Bienvenidos, por otro lado, a la segunda parte del año, al segundo tiempo que nos toca para este 2021. Eh, Esperemos que sea mejor que el primero. Yo por lo menos tuve una primera parte del año muy, muy vapuleada, así que espero tranquilidad para esta segunda parte del año, en realidad, es mi único objetivo. Hoy entonces empezamos la segunda parte del año y empezamos también nuestra unidad 3, unidad que va a retomar algunos autores de las décadas de fines de la década del 50, pero a partir sobre todo de la década del 60 hasta la década del 70. Vamos a ver en ese contexto a qué nos vamos a referir con la dominante del periodo, qué tipo también de márgenes podemos encontrar para este momento, ¿no? Para eso decidí entonces empezar nada más y nada menos con probablemente, para mí por lo menos, el nombre más importante de la unidad, que, bueno, no sé si el más importante, bueno, no hace falta tampoco que sea tan honesta, ¿no? O sea, con tal de venderles la clase puedo inflarlo un poco. El nombre más importante de la unidad 3, que es Rodolfo Walsh. A mí particularmente me encanta la obra de Walsh, así que siempre disfruto mucho dar esta clase. Y disfruto también de introducirlos, o por lo menos presentarles algunas cuestiones que me parecen importantes trabajar adentro del programa y que también me parecen características, por lo menos, de la impronta que quise darle tanto a literatura argentina como a literatura latinoamericana. Me refiero concretamente al trabajo sobre esta especie como de terreno, de tierra media de lo literario, que es el género documental o testimonial. Los que hacen conmigo literatura latinoamericana también vamos a trabajar sobre eso cuando trabajemos con Poniatowska, también vamos a seguir trabajando cuando trabajemos con el género de crónica. Digamos, es algo que me interesa particularmente, que creo que tiene mucha acogida en este momento, que es esa especie de pantano cenagoso que hay entre lo real y lo ficcional. ¿Sí? Creo que es un espacio en el que la literatura contemporánea abreva intensamente y que me parece que también en cierta medida nos vincula de alguna manera con la tradición, sobre todo la tradición que arranca en la década del 60. Bueno, me estoy adelantando un poco. Vamos entonces a presentarles algunas cuestiones generales sobre la biografía de Walsh. Eh, y después vamos a adentrarnos un poco en el género que quiero que trabajemos a partir de su desarrollo. ¿Sí? Bueno, Walsh, como probablemente ustedes sepan, porque es uno de los nombres importantes del programa, nació en 1927, nació en Río Negro, en Choele. Choele en realidad no es en Choele, creo que es un poblado que hoy se llama La Marque, que queda ahí cerca de Choele. Murió en 1977, como ustedes saben, murió asesinado en una emboscada policial por la dictadura, ¿no? Después vamos a hablar un poco de eso. Decía, nació en Choele, Choele, en el seno de una familia inmigrante irlandesa. Eso hizo que muy tempranamente lo enviaran a estudiar a un colegio irlandés, un colegio pupilo, irlandés de la provincia de Buenos Aires, creo que es en la zona, era en la zona de Moreno, ¿sí? Era un colegio que bancaban como las damas de sociedad, sobre todo inglesas e irlandesas, y que acogía tanto a los miembros de su descendencia, como también, en el caso de Walsh, a estos como muertos de hambre, digamos, pero que tenían sus orígenes de los que van a gloriarse. Bueno, ese es el lugar donde Walsh pasa su niñez y su primera juventud. Hay una serie de cuentos que hablan muy bien, me parece a mí que son apasionantes, que datan muy bien, explican muy bien como este periodo de su vida, que es el periodo del internado. Uno es Irlandeses detrás de un gato. Los otros, bueno, no me salen. Son tres. Son tres cuentos a los que normalmente la bibliografía se los denomina los cuentos irlandeses de Walsh. Después de terminado ahí, empezó entonces la carrera de letras, estudió creo que 2 años más o menos de la carrera de letras, y acá viene algo interesante también. Vieron que a mí siempre me interesa que pensemos en los perfiles de intelectual que van apareciendo. Lo cierto es que también con Walsh inauguramos algo que no había aparecido hasta el momento, que es el escritor que es también, en cierta medida, eh, un académico, ¿no? O sea, alguien que tiene una carrera dentro de las letras.
Vemos que en Walsh él tuvo que dejar la carrera porque, bueno, tenía que trabajar, siguió otro derrotero, tuvo millones de oficios. Vamos a volver un poco sobre eso, pero vamos a ver que más adelante en el programa algunos de los autores que vamos a trabajar nosotros, entre ellos los dos que vienen después, que son Paco Urondo y Haroldo Conti, son dos egresados de la carrera de letras, ¿no? Entonces ya ven cómo es un perfil, digamos, posible dentro de la segunda contemporaneidad del siglo XX, ¿no? Les decía entonces que después tuvo muchos oficios obligados un poco por la necesidad, pero después muy rápidamente recaló en esta especie como de gama amplia de oficios que puede tener el escritor o el pretendiente a escritor que supo tener en algún momento del siglo XX, sobre todo por la mitad, ¿no? Me refiero concretamente a los años que pasó siendo corrector para una editorial, para Hachette, era una editorial importante en ese momento, era él el corrector. De ahí hay un cuento muy lindo, digo, la profesión de corrector la retoma en uno de los personajes más interesantes de su literatura policial, que es Daniel Hernández, que es esta especie como de corrector literario, que es también una especie como de detective aficionado, podríamos decir. Hernández es el protagonista de algunos de los cuentos policiales de Walsh, entre ellos, por ejemplo, La aventura de las pruebas de imprenta, donde trabaja concretamente con las correcciones literarias. Les recomiendo mucho la obra policial de Walsh. Ahora vamos a volver sobre eso. También, y justamente después de dejar la tarea de corrector, después de algunos años, ingresó en el mundo del periodismo. Esto ya lo habíamos visto un poco con Cancela y con Arlt. Era uno de los derroteros posibles de los escritores y pretendientes a escritores del siglo XX, ¿no? Aquellos por lo menos que no tenían una fortuna familiar que los bancase, como puede ser el caso de Ocampo o de Bioy, ¿no? Decía, Walsh trabajó bastante para medios periodísticos, fue prácticamente su medio de vida durante, no hasta su muerte, pero más o menos. Después vamos a volver igual sobre eso. Lo cierto es que también dentro de lo literario ven que hay como un universo de cosas posibles que hizo, como buen escritor, como todos, como les comentaba yo cuando hicimos la consigna del trabajo del parcial. También trabajó como antologador. Él hizo lo que llamamos la antología del cuento extraño más importante para mí del español, la más exhaustiva por lo menos, ¿no? Creo que son 4 tomos que se llaman la antología del cuento extraño. ¿Vieron? El cuento extraño es esta especie de género que está como en una especie también de espacio intermedio entre el realismo y el fantástico, ¿no? Los que hacen conmigo Argentina, que vimos muy claramente la división que hace Todorov, tendrán más claras las características de Argentina, no, latinoamericana, perdón. Tendrán más claras las características del género. Bien decía, trabajó como eso. Después, él era normalmente, como les decía antes, un escritor de relatos policiales. También trabajaba como traductor de policiales. De hecho, tengo por ahí un libro que él tradujo, que se llama ¿Acaso no matan a los caballos?, que formaba parte como de la colección de la serie negra, de la famosa serie negra que se editó en Argentina en las décadas del 50 y del 60. Él era uno de los traductores. El libro, que lo estoy mirando, no se los puedo mostrar a ustedes, pero está ahí en la biblioteca, de Horace McCoy, ¿Acaso no matan a los caballos?, que hace poco descubrí que era traducción de él, dentro de los muchos otros, ¿no? Ven lo que decíamos, ¿no? Como la miríada de posibilidades de trabajo, ¿no? Desde antologador, corrector, traductor, todo lo que tiene que ver con el mundo de la escritura. Lo cierto, decía, es que él era, a sí mismo también, él era un escritor de relatos policiales. Esa es su entrada al mundo de la literatura. Tiene un primer libro muy interesante que se llama Variaciones en Rojo, que es de 1953. Lo estuve buscando, pero no lo encontré. Encontré todos los otros, se ve que me quedó en otro lado. Variaciones en Rojo, decía, es de 1953 y tiene una serie de policiales de los que podríamos denominar policiales clásicos o policiales de enigma, ¿sí? Son policiales más como a la medida de fines del siglo, de los orígenes del género, ¿no? A comienzos del siglo XIX, perdón, comienzos del siglo XX o fines del siglo XIX. Ahí en Variaciones en Rojo es que está La aventura de las pruebas de imprenta, está Variaciones en Rojo y hay un tercer cuento cuyo nombre ahora no recuerdo. Libro también muy, bueno, si les gusta el policial como a mí, van a encontrar ahí algo interesante. La impronta del policial, lo cierto es que quedó para siempre grabada
en su literatura. Él mismo sostenía que buena parte de sus libros de sus libros documentales o testimoniales podían ser leídos desde la perspectiva del género policial, ¿no? De hecho, creo que es en el prólogo de ¿Quién mató a Rosendo?, que está acá, él dice: mis amigos me dicen que le cambien los nombres propios y que lo presente como una novela policial. En cierta medida van a ver para mí ahí como una matriz del género policial que acompaña toda la obra de Walsh, ¿no? Tanto la obra ficcional puramente dicha, como también la documental o testimonial. En 1956 pasa algo, sin embargo, que parte su vida, él mismo decía, ¿no? Un parteaguas de su vida, porque después de los eventos de los que llamamos hoy los fusilamientos de José León Suárez, y sin que él, digamos, tuviese nada que ver con ese mundo, en determinado momento, después vamos a leer igual la parte en la que él mismo lo describe mucho mejor, tiene contacto con la historia de uno de los sobrevivientes de esta masacre, y su vida cambia para siempre, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, se decide a contar esa historia, se decide a contar esa historia, pero también a transformarse a sí mismo en virtud de esa historia, ¿no? O sea, a partir de ahí, digamos, después de un largo periplo, también se va a volver él mismo un militante peronista y va a cambiar para siempre su modo de vida. En 1956, creo que es, o a comienzos del 57 en realidad, es que edita la primera versión de Operación Masacre, uno para mí de los libros más importantes de la literatura argentina del siglo XX, está acá. Y una de las características más lindas, que más me gustan de Operación Masacre como libro, además de lo estilístico, además de lo que tiene vinculado al género y demás, hay una característica que me interesa poderosamente de Operación Masacre, que es, en cierta medida, por lo menos mientras Walsh está vivo, es también un libro vivo, ¿sí? Y es probablemente, junto con el Facundo, el único ejemplo de eso que vamos a tener. ¿Por qué libro vivo? Porque va a tener una serie bastante larga de reediciones, de reimpresiones, Operación Masacre, y en cada una de ellas Walsh va a ir cambiando, va a ir agregando, de acuerdo a las cosas nuevas que se iba enterando y demás, agregando información, ¿sí? No es el mismo el libro que se publica por primera vez, o el libelo, que se publica por primera vez en el 57, que el que se publica después en el 64, en el 69, en el 72 y en el 74, que es la última edición que hace antes de morirse. Todas esas ediciones van sufriendo adendas, correcciones, borramientos, ¿sí? ¿En virtud de qué? En virtud de lo que Walsh iba enterándose nuevamente sobre el caso. ¿Ven? Es casi como una especie de libro vivo, ¿no? Decíamos, el Facundo tiene un poco esa característica, tiene una serie de ediciones en las que Sarmiento va a transformar algunas cosas, pero Sarmiento se quería mucho a sí mismo. Así que no va a tocar el grueso del texto, ¿sí? Le va a agregar prólogos, posfacios, le va a agregar un montón de otros documentos, pero lo cierto es que el grueso del texto no lo va a cambiar sustancialmente, ¿sí? Ahí hay algo interesante también para pensar. Quería decir algo más. Sí. Bueno, igual la relación que hago entre el Facundo y Operación Masacre siempre a mí me parece. Van a ver que aparece varias veces en la clase siempre, porque hay un montón de cosas que me parecen parecidas. El propio Walsh parece que les preguntaba siempre a sus contemporáneos, a Paco Urondo, que era su amigo, a Conti, siempre les preguntaba, bueno, ¿quién de nosotros va a escribir el Facundo, no? También con esta idea de que el Facundo era un poco el libro total del siglo XIX. Bueno, yo creo que en cierta medida Walsh preguntaba eso, pero el que escribió el Facundo del siglo XX es él, ¿no? Operación Masacre es para mí una especie como de versión o de contracara, si se quiere, también del Facundo. Bueno, en el 59, ya con todo esto más o menos cocinado, se va en medio del quilombo, se va a Cuba, en medio del quilombo, en medio de la revolución y demás, se va a Cuba y... Ay, esperen un segundito. Hola.